Y si te dijera que muchas de las cosas que te enseñaron sobre la Biblia no son misterios profundos, sino contradicciones que nadie se anima a explicar. No porque sean difíciles, sino porque si las miras con calma, se caen solas. Desde chicos nos dijeron, no cuestiones, tené fe, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero nadie te dijo que pensar no es un pecado, que usar la razón no te aleja de Dios, te aleja del miedo. Este video no es para burlarse de nadie, es para hacer la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si muchas verdades sagradas fueran solo ideas humanas mal explicadas? Spinoza lo dijo hace más de 300 años. Cuando la religión deja de enseñar a vivir mejor y empieza a exigir obediencia ciega, ya no habla de Dios, habla de poder. Hoy vamos a ver 10 mentiras bíblicas tan absurdas que la religión nunca pudo explicar sin pedirte que apagues la cabeza. Si alguna vez sentiste culpa sin saber por qué, si alguna vez tuviste miedo de pensar por tu cuenta, este video no va a darte fe, te va a devolver la libertad de pensar. Arranquemos por algo simple. En la Biblia, Dios crea, se enoja, castiga y después se arrepiente. Se arrepiente de haber creado al ser humano, manda un diluvio, más adelante perdona, luego vuelve a castigar. Ahora pensemos juntos, sin miedo. ¿Cómo puede un Dios perfecto equivocarse? ¿Y cómo puede arrepentirse alguien que lo sabe todo? Arrepentirse es algo humano, es darse cuenta de que algo salió mal, es cambiar de idea porque no se vio venir el resultado. Spinoza lo vio clarísimo. Si Dios es infinito, eterno y perfecto, no puede sorprenderse, no puede dudar, no puede cambiar de opinión. Cuando la Biblia muestra a un Dios así, no está hablando de Dios, está hablando de cómo los hombres imaginaban a Dios. Un Dios con emociones humanas sirve para algo muy concreto: justificar castigos, premios, guerras y obediencia, porque si Dios se enoja, alguien tiene que decirte qué lo enoja, y casi siempre ese alguien es una autoridad religiosa. Spinoza no negó a Dios, negó esta imagen infantil de un Dios caprichoso. Para él, Dios no castiga ni perdona, no reacciona. Dios es la naturaleza misma funcionando según leyes necesarias. Y cuando entendés eso, pasa algo incómodo para la religión. El miedo se cae, la culpa pierde fuerza y la responsabilidad vuelve a ser tuya. Ya no obedeces por temor, actúas mejor porque comprendes, y tal vez por eso esta idea fue tan peligrosa. Piénsalo así. Imagina a una persona que toma malas decisiones durante años. Descuida su salud, se alimenta mal, vive estresada, no duerme, no se mueve. Un día se enferma gravemente y dice, Dios me castigó. Después reza, promete cambiar, y si mejora, dice, Dios me perdonó. Desde la mirada de Spinoza, ahí no hubo castigo ni perdón. Hubo causas y consecuencias. El cuerpo funciona según leyes. Si las ignoras, el cuerpo responde. No porque alguien esté enojado contigo, sino porque así funciona la naturaleza. Creer que Dios primero castiga y después perdona tranquiliza la mente, porque evita una verdad incómoda. Somos responsables de entender cómo funciona la vida. Y esto pasa hoy todo el tiempo. Cuando algo sale mal, buscamos un culpable arriba. Cuando sale bien, agradecemos un favor divino. Pero mientras tanto, no entendemos las causas reales. Spinoza diría que Dios no te está observando para castigarte o premiarte. Dios está actuando todo el tiempo, en forma de leyes, de procesos, de consecuencias. Y cuando dejas de ver a Dios como un juez emocional y empiezas a verlo como la realidad misma funcionando, dejas de vivir con miedo y empiezas a vivir con conciencia. Ese es el verdadero cambio. Parte 2. La mentira del libre albedrío que justifica el castigo. Nos dijeron que somos libres, que elegimos lo que hacemos y que por eso merecemos premios o castigos. Pero miremos esto con honestidad. ¿Elegiste dónde nacer? ¿Tu cuerpo? ¿Tu familia?
tus miedos, tus traumas, tu carácter? ¿Elegiste las ideas que te metieron en la cabeza cuando eras chico? La Biblia insiste en que el ser humano es libre, pero al mismo tiempo lo amenaza con castigos eternos si elige mal. Spinoza vio ahí una contradicción enorme. Creemos que somos libres porque sentimos que elegimos, pero no vemos todas las causas que nos empujan a elegir de cierta manera. Una persona violenta no nace violenta, se forma por experiencias, por carencias, por miedo, por ignorancia. Castigarla como si hubiera elegido eso desde la nada no es justicia, es ceguera. La idea del libre albedrío absoluto sirve para algo muy claro: hacerte sentir culpable. Y cuando alguien se siente culpable, se vuelve manejable. Spinoza no dijo que todo da lo mismo, dijo algo más incómodo. Si entendemos las causas que llevan a una persona a actuar mal, dejamos de odiarla y empezamos a corregir lo que la produce. La religión prefiere el castigo, la razón prefiere la comprensión. Porque castigar no transforma, solo asusta. Entender, en cambio, libera. Y una persona que entiende ya no necesita cadenas invisibles. Parte 3. La mentira del castigo eterno por errores finitos. Desde chicos nos metieron una idea muy fuerte en la cabeza. Podés equivocarte en esta vida y pagar por eso para siempre. Una vida corta, llena de errores, miedos y confusión, castigada con un sufrimiento eterno. Ahora frenemos un segundo y pensemos: ¿qué clase de justicia castiga lo finito con lo infinito? ¿Qué juez condena para siempre por errores cometidos en un tiempo limitado? Spinoza diría que esa idea no nace de la razón, nace del miedo. El castigo eterno no busca corregir, busca atemorizar. Porque si el castigo no tiene fin, tampoco tiene sentido aprender. Ya no se trata de mejorar, sino de obedecer por terror. Un Dios verdaderamente racional no necesitaría amenazas infinitas para seres limitados. La idea del infierno eterno sirve para algo muy concreto: mantener a la gente quieta, sumisa, culpable. Spinoza no negó las consecuencias de los actos, negó la venganza disfrazada de justicia divina. Para él, las consecuencias siempre son proporcionales. Actuar desde el odio te encierra. Actuar desde la ignorancia te limita, pero nada de eso requiere tormento eterno. Cuando entendés esto, algo cambia adentro. El miedo deja de ser el motor, y la ética deja de basarse en el castigo y empieza a basarse en el entendimiento. Y eso, otra vez, es peligroso para cualquier sistema que viva del miedo. Parte 3. La mentira de los milagros y la suspensión de la naturaleza. Durante siglos se repitió la idea de que Dios interviene rompiendo las leyes del mundo. Mares que se abren, soles que se detienen, cuerpos que desafían la muerte. A eso se le llamó milagro. Pero cuanto más avanzó el pensamiento humano, más incómoda se volvió esa idea. Filósofos, hombres de ciencia e incluso teólogos comenzaron a notar algo inquietante. Si el mundo funciona con leyes, un milagro no es un acto divino, es una contradicción. Ya en la antigüedad, pensadores como Aristóteles entendían que la naturaleza actúa según principios necesarios. En la Edad Media, algunos teólogos intentaron salvar los milagros diciendo que Dios estaba por encima de las leyes. Pero esa explicación habría un problema mayor. Si Dios creó esas leyes, ¿por qué las rompería? ¿Acaso se equivocó al crearlas? Con el avance de la ciencia, la pregunta se volvió todavía más clara. Cada fenómeno que antes se atribuía a un milagro encontraba una causa: enfermedades, clima, movimientos del cielo, procesos del cuerpo. El milagro empezó a achicarse a medida que crecía el conocimiento. Muchos pensadores llegaron a la misma conclusión, aunque desde caminos distintos. Cuando no entendemos algo, lo llamamos milagro. No porque sea divino, sino porque es desconocido.
El milagro no habla de Dios, habla de nuestra ignorancia en ese momento histórico. Incluso algunos teólogos honestos admitieron que los relatos milagrosos tenían una función pedagógica, simbólica, pensada para personas que no podían comprender leyes naturales ni explicaciones racionales. Spinoza fue el que llevó esta idea hasta el final, sin concesiones. Dijo algo que resultó explosivo. Si Dios es la naturaleza misma, entonces un milagro es imposible. No porque Dios no tenga poder, sino porque no hay nada fuera de Dios que pueda ser interrumpido. Las leyes de la naturaleza no son órdenes externas, son la forma misma en que Dios existe. Decir que Dios las rompe sería decir que Dios se contradice a sí mismo. Para Spinoza, creer en milagros no engrandece a Dios, lo empequeñece, lo transforma en un mago caprichoso que corrige su propia obra. En cambio, entender la necesidad de la naturaleza nos libera del pensamiento mágico y del miedo. Ya no esperamos señales sobrenaturales, aprendemos a comprender las causas. Y cuando comprendemos, dejamos de someternos a relatos que solo sirven para impresionar, asustar o controlar. Por eso esta idea fue tan peligrosa, porque una vez que entendés que el mundo no necesita milagros para funcionar, tampoco necesitas intermediarios que te expliquen la voluntad divina. Y ahí, otra vez, la autoridad basada en el misterio empieza a desmoronarse. Parte 5. La mentira del pueblo elegido y el Dios con preferencias. Una de las ideas más arraigadas de la Biblia es que Dios eligió a un pueblo por encima de todos los demás, no porque fueran más sabios ni más justos, sino porque así lo quiso. A partir de ahí, la historia se organiza en un nosotros y un ellos, en bendecidos y rechazados, en cercanos a Dios y alejados de Él. Pero apenas se mira con un poco de profundidad, aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un Dios infinito, universal y eterno tener preferencias tribales? A lo largo de la historia, filósofos y pensadores notaron que esta idea encaja demasiado bien con las necesidades políticas de los pueblos antiguos. Toda comunidad que quiere mantenerse unida necesita un relato que la haga sentir especial. Decirse elegido por Dios no es solo una creencia espiritual, es una herramienta de cohesión, de obediencia y muchas veces de guerra. La teología convirtió ese relato en verdad sagrada, pero su función era claramente humana. Incluso dentro de la tradición religiosa hubo voces que lo sospecharon. Algunos teólogos admitieron que la elección no era moral ni espiritual, sino histórica, una forma de organizar un pueblo, darle leyes y mantenerlo unido frente a enemigos. El problema aparece cuando ese relato simbólico se toma como una verdad literal y eterna. Ahí, la fe se transforma en exclusión y la religión en identidad cerrada. Spinoza fue directo y sin rodeos. Para él, la idea de un pueblo elegido es incompatible con la naturaleza de Dios. Si Dios es la totalidad de lo que existe, no puede amar más a unos que a otros. No puede favorecer a una nación sin negar su propia infinitud. La supuesta elección divina no habla de Dios, habla de la necesidad humana de sentirse especial y protegida. Desde la mirada de Spinoza, los pueblos no son elegidos por Dios, son formados por circunstancias históricas, geográficas, culturales y políticas. Creer lo contrario lleva a una consecuencia peligrosa: justificar privilegios, violencias y dominaciones en nombre de lo sagrado. Cuando alguien cree que Dios está de su lado, todo lo demás deja de importar. Comprender esto no destruye la espiritualidad, la purifica, quita la ilusión de superioridad y devuelve algo más exigente: la responsabilidad. Nadie es elegido, nadie está más cerca de Dios que otro. Todos estamos igualmente dentro de la misma realidad, sometidos a las mismas leyes. Y esa idea, silenciosa pero profunda, desarma siglos de separación y enfrentamiento hechos en nombre de lo divino.
Pensadores, teólogos y hombres de razón se hicieron una pregunta sencilla pero profunda. Si Dios es perfecto y sabe todo, ¿qué sentido tiene pedirle que cambie de opinión? ¿Por qué un ser infinito modificaría su voluntad por una súplica humana? La respuesta tradicional fue decir que la oración es un misterio, pero esa respuesta, en el fondo, evita el problema. Spinoza fue claro: la oración no cambia a Dios, cambia a quien ora. Dios no decide después de escuchar pedidos, porque no decide como un ser humano. La realidad no se reorganiza por palabras pronunciadas desde el miedo o la esperanza. Todo ocurre según un orden necesario, no según ruegos. Creer lo contrario es proyectar en Dios nuestras propias emociones. En los nuevos tiempos, esta mirada puede ser liberadora. Dejar de rezar esperando milagros no significa perder espiritualidad, sino transformarla. La oración deja de ser un pedido desesperado y se vuelve comprensión, reflexión, alineación con la realidad. En vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, la mente aprende a preguntar, ¿qué puedo entender de esto? Cuando alguien deja de usar la oración para escapar de la responsabilidad y empieza a usarla como un espacio de conciencia, algo cambia. Ya no se espera que Dios haga lo que uno no quiere enfrentar. Se empieza a actuar, a decidir mejor, a entender causas y consecuencias. La fe deja de ser pasiva y se vuelve activa. Spinoza no quitó a Dios del centro, quitó la ilusión. Y esa ilusión, hoy más que nunca, pesa. En un mundo complejo, lleno de incertidumbre, creer que todo se resuelve pidiendo puede inmovilizar. Comprender, en cambio, fortalece, no para dominar la realidad, sino para vivir en armonía con ella. Y eso, para los nuevos tiempos, es una espiritualidad mucho más madura. Parte 7. La mentira del pecado original y la culpa heredada. Una de las ideas más profundas y silenciosas de la tradición bíblica es que el ser humano nace culpable. Antes de elegir, antes de pensar, incluso antes de actuar, ya carga con una falta antigua que no cometió. El llamado pecado original no se presenta solo como un relato teológico, sino como una marca invisible que acompaña a la persona desde el inicio de su vida. Filosóficamente, esta idea plantea un problema enorme. ¿Cómo puede haber responsabilidad sin acción? ¿Cómo puede haber culpa sin elección? Muchos filósofos cuestionaron esta noción porque rompe con la base misma de la ética. La ética comienza cuando hay conciencia y comprensión, no cuando hay herencia. Atribuir culpa por nacimiento confunde moralidad con biología. Spinoza fue tajante en esto. Nadie nace con una falta moral, nace con una naturaleza que todavía no comprende. El error no es pecado, es ignorancia, y la ignorancia no se castiga, se supera con conocimiento. Desde la psicología moderna, el problema se vuelve aún más evidente. Criar a una persona bajo la idea de que es defectuosa desde el origen genera una relación dañina consigo misma. Aparece la culpa crónica, la sensación de no ser suficiente, el miedo a equivocarse. Muchas personas no se sienten malas por lo que hacen, sino por lo que creen ser. Y esa carga, lejos de elevar, paraliza. El relato del pecado original funciona como un mecanismo profundo de control interno. Ya no hace falta vigilar desde afuera, porque la vigilancia vive adentro. La persona se juzga, se acusa, se castiga mentalmente. Desde esta perspectiva, la culpa heredada no mejora la conducta, la distorsiona. No produce seres más éticos, produce seres más obedientes y temerosos. Spinoza ofreció una salida radicalmente distinta. Para él, el ser humano no es un ser caído, es un ser en proceso. No nace roto, nace incompleto. Y la vida ética no consiste en expiar una culpa antigua, sino en aumentar la comprensión de uno mismo y del mundo. Cuanto más entendemos, menos actuamos desde el miedo y más desde la razón. Cuando esta idea se comprende, algo profundo se libera. La espiritualidad deja de girar alrededor de la culpa y empieza a girar alrededor del crecimiento. La pregunta ya no es ¿cómo me salvo de lo que soy?, sino ¿cómo puedo entenderme mejor para vivir mejor? Y ese cambio, tanto filosófico como psicológico, transforma la relación con uno mismo y con la vida entera. Parte 8.
la mentira de la salvación por creer y no por comprender. Durante siglos se instaló una idea simple pero poderosa. No importa tanto cómo vivas, sino qué creas. La salvación quedó atada a la adhesión a un dogma, a aceptar una verdad revelada sin cuestionarla. Desde el punto de vista filosófico, esto produjo un quiebre profundo entre ética y pensamiento. Creer pasó a ser más importante que entender y obedecer más valioso que reflexionar. Spinoza vio en esto una de las mayores distorsiones de la vida espiritual, porque la fe ciega reemplazó a la comprensión, que es la base de toda libertad. Filosóficamente, una creencia que no se entiende no transforma de verdad, solo se repite, y lo que se repite sin comprensión no genera virtud, genera hábito. Spinoza sostenía que una persona no es mejor por afirmar ciertas ideas, sino por actuar desde el entendimiento de las causas que la mueven. La ética no nace de decir creo, sino de saber por qué se actúa de una manera y no de otra. Sin comprensión, la moral se vuelve frágil, dependiente de la autoridad que define qué hay que creer. Desde la psicología, esta lógica tiene consecuencias claras. Cuando la salvación depende de creer, aparece el miedo constante a dudar. Dudar se vive como amenaza, no como parte natural del crecimiento. Muchas personas aprenden a reprimir preguntas, a silenciar conflictos internos, a aceptar respuestas que no las convencen. Esto genera una división interior. Por fuera se cree, por dentro se duda. Y esa tensión suele transformarse en ansiedad o culpa. Un ejemplo cotidiano lo muestra con claridad. Una persona puede repetir toda su vida que cree en el amor al prójimo, pero reaccionar con odio o desprecio ante quien piensa distinto. La creencia está ahí, pero no fue comprendida ni integrada. En cambio, alguien que entiende por qué el otro actúa como actúa, aunque no lo apruebe, tiende a responder con más equilibrio. La diferencia no está en lo que cree, sino en lo que entiende. Spinoza proponía una salvación muy distinta, no una que se obtiene por aceptar verdades, sino por aumentar la capacidad de comprender. Cuanto más entiende una persona, menos dominada está por pasiones destructivas como el miedo, el odio o la culpa. La comprensión libera porque permite actuar desde la claridad, no desde la obediencia. Cuando la espiritualidad se basa en comprender y no solo en creer, la fe deja de ser una jaula y se vuelve una herramienta de madurez. La persona ya no teme pensar, no necesita vigilarse todo el tiempo. Vive con más coherencia interna. Y esa coherencia, tanto filosófica como psicológica, es una forma de salvación mucho más real que cualquier promesa futura. Parte 9. La mentira de los sacrificios y la exigencia de dolor. Desde tiempos antiguos, muchas religiones enseñaron que para agradar a Dios había que dar algo, y a veces ese algo era doloroso: animales, bienes e incluso en relatos extremos, hijos. La idea de que lo divino necesita sufrimiento como prueba de fe atraviesa siglos y culturas. Filosóficamente, esto plantea un dilema evidente. Si Dios es infinito y perfecto, ¿por qué necesitaría algo externo para manifestarse o satisfacer su voluntad? La exigencia de sacrificios no habla de espiritualidad, habla de control social y psicológico. Filósofos y teólogos reflexionaron sobre esto durante siglos. Algunos lo justificaban como metáfora. El sacrificio representaría el esfuerzo interno, el abandono del ego, la purificación del alma. Otros lo tomaban literalmente, perpetuando la idea de que sin dolor o pérdida tangible, la devoción no es suficiente. Desde la psicología moderna, se entiende que este tipo de creencias genera culpa, miedo y ansiedad. Las personas aprenden a asociar valor espiritual con sufrimiento, creando patrones donde el dolor se normaliza y se busca como prueba de bondad o fe. Un ejemplo actual: alguien que da más de lo que puede, se sacrifica constantemente por otros, soporta situaciones injustas creyendo que eso es lo que Dios quiere. Esa persona no está demostrando espiritualidad, está reproduciendo un patrón de obediencia al miedo y a la culpa heredada culturalmente.
El sacrificio deja de ser una elección consciente y se convierte en un mandato internalizado que limita la libertad y la creatividad. Spinoza ofreció una visión radicalmente distinta. Para él, Dios no necesita sacrificios, porque Dios no es un juez que requiere pruebas humanas. La verdadera devoción consiste en entender la realidad y actuar conforme a ella. El esfuerzo genuino, la ética basada en la comprensión y el crecimiento personal son formas de vivir en armonía con la naturaleza, que es para Spinoza lo mismo que Dios, sin someterse al dolor impuesto. Cuando comprendemos esto, deja de tener sentido entregar sufrimiento como moneda de cambio con lo divino, y empezamos a enfocar nuestra energía en vivir con conocimiento y responsabilidad. La mentira de la Biblia como palabra literal de Dios. Hay una idea que todavía hoy pesa más de lo que muchos se animan a cuestionar: que cada palabra de la Biblia es la verdad absoluta, dictada por Dios, sin error ni matiz. Pero cuando analizas esa idea con honestidad, desde la filosofía, la historia y la psicología, aparecen problemas que ya no se pueden tapar con frases hechas. Primero, incluso dentro del estudio académico de la Biblia, no desde una postura atea, sino desde la misma exégesis bíblica, se reconoce que una lectura literal ignora el contexto histórico, el lenguaje, los géneros literarios y las intenciones humanas detrás del texto. La Biblia no es un solo libro escrito por una sola mente perfecta. Es una biblioteca de textos de épocas y autores distintos, con estilos, metáforas y significados distintos. Tomar todo literal es como leer Shakespeare creyendo que cada personaje existió literalmente y actuó de verdad. El famoso ensayo Literature and Dogma de Matthew Arnold fue valiente al señalar algo que muchos evitan: decir que el término Dios en la Biblia no es una fórmula científica ni un concepto filosófico definido, sino una expresión humana poética y simbólica que cambia según quién la escribe y cómo la entiende su comunidad. Eso abre una puerta peligrosa para la lectura literal. Si el término más central es fluido, ¿cómo pretendemos que cada frase sea exacta, atemporal e infalible? Desde la psicología, este literalismo tiene consecuencias reales. Cuando alguien cree que cada palabra debe tomarse al pie de la letra, desarrolla una mentalidad rígida, intolerante a la duda y profundamente ansiosa ante la idea de equivocarse. La mente se fragmenta entre lo que se dice que es verdad y lo que la persona percibe como realidad. Esa tensión interna es una forma de sufrimiento que nada tiene que ver con espiritualidad madura, sino con miedo a la condena, a la equivocación o a perder el terreno moral que se creyó tener. Incluso académicos que estudian la Biblia seriamente han señalado que una interpretación literalista a menudo produce contradicciones internas e imposibilidades lógicas porque textos diferentes hablan con voces diferentes y reflejan contextos culturales específicos que no encajan si se toman como absolutos. Spinoza fue brutalmente honesto frente a esto. Para él, creer que un libro escrito por personas en tiempos históricos específicos es la voz literal de un ser infinito e inmutable no es reverencia espiritual, es una proyección de miedo y autoridad sobre la realidad. Dios, para Spinoza, no se expresa palabra por palabra en un manuscrito, sino en la estructura misma de lo real, en las leyes que gobiernan la existencia, en la lógica que subyace a cada fenómeno. Así que la Biblia no es una cadena literal que te encierra, sino un espejo de la experiencia humana, con grandezas, errores, metáforas, tensiones y oportunidades de comprensión. La lectura literal no honra al texto, ni a la persona que lo lee, la paraliza. Comprender el texto, en cambio, libera, transforma la Biblia de una prisión de palabras en una herramienta de reflexión profunda.
y eso, en estos nuevos tiempos, es mucho más revolucionario que repetir palabras sin entenderlas.